Cruz Azul. El caso es informar bien a la gente. ¿Qué sucede con Eric Lira? Eric Lira está descartado para el partido del día de mañana. Eric Lira no realiza el viaje a Aguascalientes con el resto de sus compañeros. El futbolista se queda en la Ciudad de México para terminar de resolver su posible traspaso al conjunto del Mónaco. Como se los he reportado desde hace un par de días, el acuerdo entre directivas está prácticamente hecho. Las cifras que han puesto sobre la mesa ya complacen a Cruz Azul prácticamente al 100%, y por esta situación no llevan a Eric Lira al partido contra Necaxa para evitar cualquier tipo de lesión, para evitar cualquier tipo de riesgo que pueda frenar de tajo la posible partida de Eric Lira a la Ligue 1 de Francia. Así que Lira se va a quedar en la Ciudad de México, va a estar trabajando en las instalaciones de la Noria, sin embargo no ha sido contemplado para este duelo contra Necaxa. ¿Qué es lo que falta para que se lleve a cabo ya su transferencia al fútbol de Francia? Que el Mónaco venda ya sea a Balogun o a Camara, y con eso se abra un espacio en la plantilla del cuadro monegasco, que haya un espacio para futbolista extracomunitario, porque el tema de los números prácticamente ya lo tienen sellado entre ambas directivas. ¿Hay nerviosismo en Cruz Azul por el tiempo límite, César, o están confiados en que la operación se va a dar? Yo creo que ese nerviosismo viene más de parte del jugador. O sea, Cruz Azul sabe perfectamente que es una venta importante, que podría también ingresar una buena cantidad de dinero, pero si se termina no haciendo, pues Cruz Azul al final de cuentas pues levantará la cara y seguirá, y lo peor que le puede pasar a ellos es quedarse con un jugador de muy buen nivel, que ha sido mundialista mexicano y que ha sido un bastión de la plantilla cementera durante los últimos años. Creo que el nerviosismo viene más del lado de Eric Lira, quien sabe perfectamente que esta es su gran oportunidad de marcharse al fútbol europeo. Obviamente la directiva del Mónaco les ha dicho y les ha asegurado que esas ventas, ya sea de Balogun o de Camara o quizá de los dos, se van a llevar a cabo, que estén tranquilos, que por eso han seguido ofertando por Eric Lira, pero por supuesto pues es una situación que tiene inquieto al jugador, tomando en cuenta que ya el tiempo está en cuenta regresiva. El próximo lunes sería prácticamente el último día, porque el mercado de pases en Francia cierra el 1 de septiembre, así que sí ya están a contrarreloj, pero todavía con el optimismo de que esta situación se va a terminar dando en lo que resta de los días rumbo al fin de semana. Saludos, César. ¿Qué noticias tienes en cuanto a las otras posiciones que, a juicio de mucha gente, debe ser reforzada para Cruz Azul, la lateral derecha o inclusive un eje del ataque? Hola Mikey, ¿cómo estás? Saludos también para ti. Lo más raro es que Cruz Azul, quien realmente ha estado más cercano de fichar o con quien ha más avanzado, no es en esas posiciones, es con Heriberto Jurado, este futbolista surgido de las fuerzas básicas del Necaxa, que te juega como volante por izquierda, ya sea más retrasado o en una posición de extremo. Es donde realmente Cruz Azul sí ha tenido avance en las últimas horas. La máquina ya puso una primera oferta en el escritorio del Cercle Blues, que es el club que es dueño de la carta de Heriberto Jurado. Esta primera oferta ya fue rechazada, pero se espera que el cuadro cementero y su directiva encabezada por Iván Alonso hagan una ofensiva segunda por Heriberto Jurado. Esto seguramente sucederá en los próximos días, así que de momento si un hombre luce que pudiera estar cercano a llegar a Cruz Azul es el de Heriberto Jurado. Se han hablado de nombres como el de Denzel García por la lateral derecha, te puedo confirmar, no ha habido ningún tipo de oferta por él. Sí han preguntado, pero hasta ahí no pasa de esa situación, y en el eje del ataque tampoco ha habido ningún acercamiento con ningún otro delantero. De momento están firmes tanto el Toro Fernández como Nicolás Ibáñez. El jugador que realmente interesa y por el cual han ofertado ya en el momento que estamos haciendo este enlace es Heriberto Jurado. Sí, me sorprende a mí porque es zurdo, trabaja por izquierda nuevamente, y Jeremy, el otro día analizando, César, los goles contra el Atlas, o sea, la pierde Campos y no cierra por el otro sector Jeremy, y los dos goles, en los dos goles hay pérdida por izquierda y remate por el otro sector, cuando algo que brilló en Cruz Azul durante mucho tiempo fue los carrileros, ¿no? Rotondi y Jorge Sánchez. Entonces esa era mi pregunta, si Jeremy va a conservar, o si sabes algo va a conservar la posición, lo van a mantener ahí, o al no estar Lira, pues podrías adaptar un poco a Jeremy a hacer esa función que hacía Lira, ¿no? Como contención, metiéndose como central, no lo sé. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. Sí, lo más probable es que este viernes todavía veamos a Jeremy Márquez por esa lateral derecha, pero ojo, hay una cuestión importante y que quizás muchos nos estamos olvidando. La presencia de Jorge Rodarte, este futbolista que llegó de Mineros de Zacatecas, se ha acoplado muy bien a la lateral derecha. ¿Qué sucedió con él? Tuvo un desgarre después de la final y se ha estado recuperando físicamente. Ya cuando parecía estar listo tuvo un esguince de rodilla, pero lo que me han dicho es que Rodarte esta semana ya regresó
regresó a trabajar con el resto de sus compañeros. Así que físicamente ya está muy cercano a su 100%. Todavía no sabemos si va a estar presente para el día de mañana o si le dan minutos con la categoría sub-21 para que vuelva a retomar ritmo futbolístico. Pero en cuanto Rodarte esté al 100%, es muy probable que sea el hombre que ocupe la lateral derecha y eso, por supuesto, te libera a Jeremy Márquez. Entonces, el tema de lateral quizás no urge tanto porque con el regreso de Jorge Rodarte se resuelven muchas situaciones por ese costado derecho porque es un defensor natural, quizás no tiene tanta proyección al frente como sí te da Jeremy Márquez, pero también te otorga una seguridad a la defensiva que por supuesto en Cruz Azul valoran bastante. Entonces Rodarte debe volver esta semana, a más tardar la próxima, y seguramente será el que se perfilará para tomar ese sitio como lateral derecho. Perfecto, César, ya que andas ahí cerca de Cuapa, ¿algo que contar también de América, algo más de Cruz Azul? Bien, en el tema de las Águilas del América, hoy recibieron descanso después de lo que fue la victoria del día de ayer en la Leagues Cup. Estuvimos en el interior del club para un evento corporativo de marketing. No había ningún jugador, el único que sí estaba entrenando es Miguel Borja. Está haciendo sesiones extras de trabajo con los preparadores físicos del club. Lo que me dicen es que hay posibilidades de que pueda debutar el fin de semana contra Puebla. Vimos a Miguel Borja trabajando, se le ve a buen ritmo físico, a buen ritmo futbolístico. Obviamente el tema de la altura de la Ciudad de México siempre le cuesta a los jugadores de recién llegada a la capital de la República Mexicana, pero sí hay probabilidades importantes de que Miguel Borja haga su presentación en la Liga MX el próximo fin de semana. Perfecto, César, abrazo, muchísimas gracias. No le alcanzaron esos 2 o 3 días que Borja había pasado en Ciudad de México cuando venía con Cruz Azul y que siempre, ¿no? Como para aclimatarse al tema. ¿Cuáles días? Semanas estuvo aquí. Semanas estuvo aquí. ¿Algo más sobre el tema Liga? Mira, primero, tema de Heriberto Jurado sería un extra, o sea, esto sería una adición no esencial para Cruz Azul en caso de darse. Cruz Azul en algún momento tuvo interés también por César Huerta. Entonces, digamos que cumple más o menos ese perfil. No esencial, pero sería una adición extra para complementar el plantel. Yo tengo conocimiento de que Cruz Azul sí se va a mover en el mercado, que va a llevarlo hasta las últimas consecuencias, que sí va a buscar un perfil por lateral derecho y por ahí inclusive no quitará el dedo del renglón para, si se presenta una oportunidad, moverse hacia un eje del ataque. Con respecto a Eric Lira, hoy vi el partido del Mónaco contra el Gorlik de Polonia, que fue la vuelta de la fase clasificatoria para ya pasar a la fase de liga. Estaba el partido ganado y ganó hoy por goleada. De los jugadores que menciona César Caballero, Lamine Camara juega la posición de Lira, es senegalés. Él hace dupla con Denis Zakaria, que es seleccionado suizo y es el capitán del equipo. O sea, él no va a salir para dejar su lugar a Lira. La posición con la que estaría disputando Lira el puesto sería precisamente con Lamine Camara. Salga del equipo o no salga del equipo. Balogun ni siquiera fue convocado a este partido, el delantero estadounidense. Entonces, todo parece indicar que es Balogun el hombre del que se desharía, el que vendería el Mónaco para darle cabida a Eric Lira. Claro, por las posiciones. O sea, en vez de un centro delantero. A mí, si eso sucede, la impresión que yo tengo después de ver hoy al Mónaco que juega 4-2-3-1, o sea, juega con doble escudo, es que Lira no llegaría para ser titular, al menos no de entrada. Toda la información, ¿no?, que hemos recibido de todas las áreas, los medios y demás, una parte importante para nosotros fue en el armado de este cuerpo técnico, ¿no? Anteriormente, justo después de las finales que tuvimos, la final del campeonato, tuvimos reuniones muy continuas, ¿no?, pensando en el proyecto que venía, que sería obviamente mi continuidad como entrenador, y sobre todo el armado, ¿no?, del cuerpo técnico. Y como lo bien mencionas hoy, fue una colaboración continua, acuerdos mutuos, sobre todo dirección deportiva, presidencia y entrenador, que es mi caso, ¿no? Dentro de ese staff que había, sobre todo las opciones para poder mejorar el plantel y sobre todo mejorar el cuerpo técnico, pues no solamente estaba los que están ahora, ¿no? Estaban otras opciones dentro del mapa y al final de cuentas decidimos nosotros poder comunicarnos con nuestro cuerpo técnico, ahora el que está ahorita. Hablo de Diego, hablo de Facu y de Juan José, y cada quien dio su postura y dio su medio, ¿no? Realmente el armar con nuevas incorporaciones y el mantener a staff que ya estaba dentro del club, que consiguió el campeonato, hablando de mí, hablando de Fer, de Jorge, de la gente que está
dentro de la institución. Pues fue un acuerdo de todos, ¿no? Evaluamos bien los pros, los contras y decidimos hacerlo así, pensando no en mi proyecto, pensando en el proyecto del club, pensando en que el club merece mucho, ¿no? Realmente no es un proyecto de Iván Alonso, no es un proyecto de Joel Wiki ni de Víctor Velázquez, es un proyecto que representa a la institución y es un proyecto que tenemos que darle el valor importante y por eso es armar un equipo tan completo como lo tenemos ahora. Yo creo que si la idea era zanjar la polémica, pues Wiki tendría que haber salido a decir, Tuca, tú has sido entrenador muchísimos años, el cuerpo técnico lo armé yo y nadie especule nada. Pero estuvo lejísimos de decirnos eso en no sé cuánto tiempo que se aventó de respuesta. ¿Te convenció? ¿Fue el Wiki? Lo que acabas de decir, Pelá, es mucho rollo y pocas nueces, mano. O sea, habló y no entendí nada. La verdad, yo creo que no debería de aceptar el ojeras No. Orejas. Facundo Orejas. Ojeras son las que tengo yo. Tranquilo, Ricardo. Bueno, Por eso. Poner el desastre en la mesa, Peláez. yo no lo hubiera aceptado. Pues sí, es que es de lo... Sí, Es de lo que se habló. Le dio un carrillo a Peláez. Creo yo, Adal, era muy Bueno, fácil es que portugués de repente me confundo, man. terminar el tema. Oiga, no, yo, aunque no hubiera sido cierto, si lo que Wiki quería era hoy terminar la polémica, pues que diga, no, el cuerpo técnico lo decidí yo. Pero no dijo eso. Tocayo, este auxiliar, ¿de dónde viene? Trabajó con Martín Anselmi y es gente Y cercana. son dos, ¿no? O sea, espérame, hermano. Y se llama Oreja. Sí, orejas. Se apellida Oreja. No me ponga el enemigo en casa. Es lo que parece. Pero es que ¿De veras? si hubiera dicho eso, estaría mintiendo. Yo creo que Joel Wiki es Pero demasiado... también parece que está mintiendo con esto. No creo Trata de no mentir. No, más bien está tratando de... Yo creo que es tan buena persona Joel Wiki que está tratando de que no vean mal al ingeniero, que no vean mal a Alonso, que no vean mal al proyecto de Cruz. Todo aquí está muy bien, maravilloso, yo acepto todo y demás. Lo que pasa es que Tuca dice, y dice fácil Tuca, yo no lo acepto, claro, porque tiene una trayectoria que lo avala para que el señor diga sí es sí y no es no. Joel Wiki, de entrada yo sigo diciendo, han sido muy ingratos porque él iba pasando por ahí cuando ocurrió todo el desastre y cuando lo vieron, que él sea el entrenador. Entiendo que ya estaba trabajando en Cruz Azul, ¿no? Lo ponen y luego le empieza a ir bien y cuando dicen, oye, ¿se puede quedar? Pues que sea campeón. ¿A qué técnico extranjero le dicen necesita ser campeón para que dirijas el próximo torneo? A ninguno. Han sido muy ingratos con Wiki. Lo consiguen y ya que lo consigue le preguntan al ingeniero, oye, ¿ya fue campeón? ¿Se va a quedar? Bueno, sí, pero hay que ver lo de su cuerpo técnico. Y su cuerpo técnico se lo arma, no lo arma él. En una empresa, cuando alguien lleva a un director, pues tiene que llevar a la gente que conoce, a la gente que es capaz para levantar la misión. Es muy ingrato, Ricardo, y creo que está muy mal, éticamente está muy mal, que le hayan impuesto, quizá Wiki no va a usar la palabra, yo lo dije ayer, que le hayan conformado si el fue cuerpo así, técnico. si le impusieron, eso está mal, pero también está mal él por aceptarlo. Pero está empezando. Entonces, ¿qué querías que hiciera? si ¿Que tú ya renunciara? ganaste 2 títulos en poco tiempo y tienes te ganaste cierta autoridad, di, sí, yo acepté fortalecer mi cuerpo técnico. Y se acabó. ¿Cuál otro tema? ¿Qué otra pregunta? Y se acabó el tema. Y da la impresión de que se los impusieron. Ahora, Cruz Azul... Habló de convencimiento mutuo en lugar de... Fue muy institucional. Creo que su contestación fue extremadamente institucional. Pero, y rebuscada, porque la pudo haber hecho mucho más simple. Pero además lo que dijo Wiki, supongamos que sea o no verdad, ¿iba a decir algo distinto? Él iba a aceptar, me impusieron. No iba a aceptar. por eso, entiendo lo que tú dices. Dicho, lo más fácil, yo estuve de acuerdo, yo los pedí, o yo les dé luz verde y lo que. Ok, entiendo que los dos auxiliares que tenía terminaron siendo movidos de nuevo a las fuerzas básicas. Pero si tú me dices, oye, me estás trayendo 2 elementos que estuvieron en el cuerpo técnico de Anselmi, ¿por qué de ese cuerpo técnico? Consígueme a otros. No, los que él quiera. Por eso, pero si en caso de que él le hubieran dicho, no, necesitamos... Es imposible no especular que son 2 hombres cercanos a Alonso. Claro, la relación Alonso-Whitmer era que mejor, sea... y que el director deportivo dijo, pues yo necesito orejas en el cuerpo técnico. Sí, pero no, por eso te digo, pero no de Anselmi. Pudo haber sido de... Según algunos, ¿cómo lo apuntan?
Entonces, obviamente, si Joel Wiki no era una apuesta de Iván y era una de Víctor, obviamente al director deportivo, presidente deportivo, como lo queráis llamar, no le va a gustar porque no es una cosa suya. Pero las salidas y llegadas pasan en cualquier equipo de fútbol. Por favor, Irra, esto no se puede aguantar. Sí, no, a ver, ayer lo mencionaba. Creo que habría que empezar por decir que Eric es un chavo profesional al 100%. ¡Claro! Que después del mundial que tiene y de lo que ha crecido futbolísticamente, me parece que ha tomado cierta importancia en Cruz Azul y en ambos acuerdos, junto con la directiva, decidieron el que no jugara. ¿Por qué? Porque ya iba muy avanzada la negociación y se me hace algo lógico, algo importante, el que si vas a vender a un jugador, pues ya no lo pongas en riesgo. Pero eso no tiene nada de malo. Eso es normal. La cuestión, y lo que yo decía ayer es, ¿por qué no lo comunica la gente de Cruz Azul? ¿Por qué Cruz Azul no sale a alguien a decir tal cual las cosas? ¿Sabes qué? Decidimos esto. Pero es que entonces se empiezan a crear, muchos se especula mucho temas. Cuando acá de repente alguien dice, es que porque agrandado y porque esto se le... técnico, y era lógico que no era por ahí. De entrada el jugador, si no te dejan salir, claro que te vas a enojar. O sea, y eso lo sabemos todos cuando estuvimos en alguna situación así, que tú te quieres ir y que no te dejan salir, porque aquí en México a veces sucede así. Aunque antes era más, pero hoy igual sigue pasando, ¿no? Aunque también el jugador debe de entender a la directiva que tiene que hacer su chamba. Tienes que entender ciertas cosas también y tiene que ser de las dos partes. Exactamente. Entonces, si una parte no lo está... Aquí la primera parte, que es que Cruz Azul le ofreció al jugador que le iba a dar todas las facilidades para irse si eran campeones y si hacía todo. Entonces, yo creo que ahí sí la realidad es, no sé cómo vayan las negociaciones, supongo que vayan ya muy avanzadas, pero para mí, tanto la directiva tendría que haber, lo que tú decías, dicho tan fácil como decir, a ver, no, aquí está por ciertas negociaciones que hay, no va a estar concentrado. Pero es que Joel Wiki lo dijo. Pero vamos a ver, Joel Wiki dijo en la última rueda de prensa, dijo, hay negociaciones y hasta que no se termine de determinar la situación del futbolista, no podemos ponerlo en riesgo. Dijo exactamente lo mismo que dijo Milito de la Hormiga cuando lo preguntaron en su momento, que lo sentaron en la banca antes de irse a Grecia. ¿Por qué no se criticó a Milito? ¿Por qué no se criticó a la Hormiga? Y hay que criticar a Cruz Azul, a Joel Wiki y a Eric Lira. Yo no escuché a Wiki decir eso fue hasta después. No, eso lo dijo tendrías que haber dicho antes del partido. Sí, lo dijo hasta después. Está bien, lo dijo después, pero sí, claro, o sea, lo dijo cuando se lo preguntaron. Claro. Bueno, sí, porque pero es mejor que pero tú lo digas, porque tú lo anuncias, eso no va a estar liga. Eso es a lo que me refiero. Está bien, en la directiva pero en una negociación, pero vos sabés que también en una negociación, cuando se empieza a hablar mucho, después se empieza a caer, o sea, se empieza a entorpecer. Entonces uno que trata de mantener ese anonimato o silencio, sabiendo que se está negociando, porque eso se viene hablando de hace rato. Pero por eso yo creo que no era necesario que salgan a decirlo. Después lo dijo Wiki para que se queden todo claro, pero la negociación está. Ahora hay que ver cuál es la negociación. Yo digo, o qué decirlo cuando si alguien lo pregunta. Si nadie lo preguntaba, pues no era necesario decirlo. Ya está arreglado. El problema es que tienen que dar de baja al centro delantero que tiene... A Camara, o a Balogun o a Camara. Dicen que es Balogun. Para que pueda entrar. Me parece que Balogun ya está fuera. A ver, pasaporte. primero felicitar a nuestro compañero Raciel porque no sé cuánto duró la pieza, como 1 minuto y medio. De todas las cosas que le han pasado al Cruz Azul, podría haber durado todo el programa, ¿no? Igual que al América. Porque de lo que pasa con Farabelli, lo que pasa con Huescas y lo que pasaron con los técnicos y que si este se queda, este se va, este se vale a decir. Felicitarte. Lo que pasa en un equipo de fútbol. Qué manera de resumir una historia que ha estado llena de empedrados, de baches. También le abrieron las puertas al Santi. El campeón. Habla del campeón, habla del campeón. Nada más. Que hable del campeón, sí, que hable del campeón. Pero es que te vas hacia otro lado. No, es que quería felicitar. Luego, Santiago, que es nuestro compañero, porque mencionó que Lira estaba distraído. Fue lo que se dijo. Y sí estaba distraído porque también... Eso no es así. No, y me parece faltarle el respeto a Eric Lira, que ha cumplido perfectamente. Por son versiones, pero no he terminado. Nada más para darle información que me la preguntaba Beto. El dueño del Circle, no sé si lo pronuncié bien, de Bélgica, es el dueño del Mónaco. Hay un futbolista que se llama Heriberto Jurado, que estaba en Necaxa, que milita en la Liga de Bélgica en este equipo. La negociación puede estar detenida porque Cruz Azul quiere traer a Jurado, que es extremo izquierdo, y parte del pago sería con Heriberto
y con lo que pagarían por Lira. Por eso no se ha dado a conocer el tema de Lira, que ya se tardó. Ya se tardó, eso es todo lo que... Pero yo lo que he escuchado de Lira es por el tema que ya tocaba Rubén, la plaza. Que se abra la plaza. La plaza. El tema aquí es que se ha combinado con esta mala racha. La derrota. Entonces, luego están los resultados, ¿no? El equipo ya se le cayó a Wiki. Está el tema de Lira. Hay descontento. ¿Por qué no aparece? Y después le sumas el tema del auxiliar que puso Iván Alonso, ¿no? Claro. ¿Por qué le pusieron a este señor de apellido Oreja? Que estaba con Anselmi. Es que entonces no quiere a Wiki. Es que ahora sí se va a ver la verdad de Wiki. Es que Cruz Azul entonces ya es una crisis, ¿no? Entonces todo se empieza a juntar y no hay, como dice Israel, no hay nada claro, que alguien salga y diga, a ver, calma. A ver, Joel, yo lo acepté al auxiliar y dejen de hacer drama, ¿no? Del otro lado, sí se va a ir Lira y por obvias razones no lo estamos exponiendo, pero ya es casi un hecho. Es decir, al no tener una línea, claro, que no hay alguien de la institución que te lo diga así tal cual, pues terminamos revolviendo todo esto. Rafa, lo que has dicho. Todo lo que has dicho es cierto, porque Claudia cree que es vender humo o inventar cosas que no pasan o que son historias que nosotros nos creamos. Que eso, todo Toño, lo que has dicho es una realidad. El cuerpo técnico se lo pusieron a Wiki. Comunicado, nada más. Claro. Con todo esto, porque los resultados no se han dado, ¿no? Esa es una realidad. Y Cruz Azul es un equipo claro. grande y entonces empieza a hablarse mucho por esta situación. Y Cruz Azul, bueno, hasta ahorita Wiki dijo que tengo ya como abriendo un poquito el paraguas de que tienen muchos lesionados. O sea, equipos grandes les ha pasado muchas veces que se le lesionan y tienes que resolverlo. Pero ¿a qué voy? Si tú, como lo dijiste, lo aclaras rápidamente, se quita un poco la presión que hay en los equipos grandes cuando empieza a no haber resultados, así de fácil. Nunca se aclaran Y Cruz Azul no lo ha... Mira, yo no me río, de verdad, no me río porque hoy no tengo yo ganas de reírme. Pero que yo sepa. Al principio del programa sí, ¿no? Director, en la vida hay que ser tan. que yo no te ríes porque estamos hablando del tema de Cruz Azul. Al principio del programa sí. No me río de las barbaridades. No me río de las barbaridades que tengo que escuchar, porque que yo sepa, un director deportivo se dedica a. No estamos hablando de director deportivo. Estamos hablando de la comunicación de un equipo grande. Pero que quiere que se lleve todo el día en una rueda de prensa. El departamento de comunicación lo puede hacer muy fácil. ¿De verdad el Cruz Azul puede salir de esta crisis con tantas bajas? ¿O la máquina está a punto de tocar fondo? Porque seamos sinceros, la situación ya no es para mirar hacia otro lado. Cruz Azul llega a la jornada 6 de la Apertura 2026 con 3 derrotas consecutivas en la Liga MX, eliminado de la Leagues Cup, y como si eso fuera poco, ahora tiene que visitar al Necaxa con una lista de ausencias que obliga a Joel Wiki a mover piezas prácticamente por todos lados. Y aquí viene la pregunta que seguramente muchos cementeros están haciendo. ¿Cómo quieres competir cuando te están faltando jugadores importantes en defensa, mediocampo y ataque? Pero ojo, porque mientras la crisis deportiva crece, en el mercado de fichajes apareció una historia bastante interesante. El Mónaco habría intentado meter a Heriberto Jurado en la operación por Eric Lira y Cruz Azul habría dicho que no. ¿Fue la decisión correcta? ¿La máquina hizo bien en exigir dinero? Y todavía hay más, porque Santiago Jiménez vive una situación delicadísima en Italia, con el Porto corriendo contra el reloj para intentar sacarlo del Milan. Y por si faltara algo, también se reveló que tan cerca estuvo César Chino Huerta de vestir la camiseta celeste. Así que hoy hay muchísimo que discutir, porque una cosa es perder partidos y otra muy diferente es empezar a perder oportunidades en el mercado. Aquí hablamos de Cruz Azul como lo haría la afición, con pasión, con crítica y también defendiendo al club cuando corresponde. Y arrancamos precisamente por el problema que Wiki tendrá que resolver esta noche. ¿Cómo puede Joel Wiki armar un equipo competitivo cuando Cruz Azul llega al Necaxa con tantas bajas importantes? La máquina está contra las cuerdas. No hay que maquillarlo, no hay que ponerle otro nombre y tampoco sirve decir simplemente que es una mala racha. 3 derrotas consecutivas en la Liga MX ya son suficientes para encender todas las alarmas, especialmente para un equipo que viene de ser campeón y que entró al torneo con expectativas enormes. Y ahora viene una visita al Necaxa que puede convertirse en una auténtica prueba de carácter. Porque Cruz Azul no solamente necesita ganar, necesita demostrar que todavía tiene respuestas. Necesita demostrar que el vestidor no está roto, que el grupo todavía cree en el proyecto, y sobre todo, que Joel Wiki tiene capacidad para encontrar soluciones cuando las circunstancias se ponen complicadas. El problema es que las circunstancias realmente están complicadas. Mateo Levy y Cristian Jiménez sufrieron lesiones graves que los mantendrán fuera durante un periodo prolongado. Gonzalo Piovi todavía no está disponible después de la lesión muscular que sufrió durante la Leagues Cup. Rodolfo Rotondi continúa con molestias derivadas de la fascitis plantar.
Jorge Rodarte sigue en la etapa final de su recuperación. Y ahí no termina la historia. Eric Lira tampoco viajó con el equipo porque su futuro está siendo definido en medio del interés de las Mónaco. Mientras tanto, Amaury Morales continúa recuperándose de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Son demasiados problemas juntos. Y aquí es donde aparece el verdadero desafío para Wiki. Porque cuando un entrenador tiene a toda su plantilla disponible, puede elegir. Puede comparar rendimientos, puede sentar a uno, meter a otro, modificar el sistema. Pero cuando empiezan a desaparecer piezas una detrás de otra, ya no estás eligiendo el 11 ideal. Estás tratando de construir el mejor equipo posible con las piezas que todavía tienes. Y eso cambia completamente la película. La defensa es particularmente preocupante. Piovi fuera, Rotondi entre algodones, Rodarte sin regresar y Lira fuera por su situación contractual. Entonces el entrenador tiene que confiar en jugadores que quizá no estaban destinados a cargar con tanta responsabilidad tan temprano. La posible alineación apunta a Kevin Mier en la portería, con Jeremy Márquez, Will Edita, Jesús Orozco y Omar Campos en la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Amaury García, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino, mientras que José Paradela, Luca Romero y Nicolás Ibáñez completarían el frente ofensivo. Y aquí hay algo interesante. Sobre el papel, no es una alineación para salir a regalar el partido. Hay talento, hay experiencia, hay jugadores capaces de competir. Pero la pregunta es si todos juntos pueden funcionar como equipo en un momento donde la confianza está golpeada. Porque eso es lo que más preocupa. No necesariamente la calidad individual. La confianza. Cuando un equipo viene de perder 3 partidos consecutivos, cada error pesa el doble. Un pase mal dado se convierte en nervios. Una pelota perdida cerca del área genera silbidos. Un gol recibido puede provocar que el equipo recuerde inmediatamente las derrotas anteriores. Y Necaxa sabe perfectamente que Cruz Azul llega vulnerable. Pero aquí es donde yo también quiero poner un freno a la crítica fácil contra Wiki. Sí, el entrenador debe ser cuestionado. Claro que sí. Cuando los resultados no llegan, el técnico tiene responsabilidad. Eso forma parte del fútbol profesional. Pero tampoco podemos pretender que Wiki sea un mago y saque jugadores lesionados de debajo de la banca. El entrenador tiene que trabajar con lo que tiene. Y la directiva también tiene que asumir su parte. Porque si el equipo sabía que podía perder jugadores, si había lesiones importantes y además existía una negociación por Lira, entonces las decisiones del mercado tenían que contemplar este escenario. Cruz Azul no puede vivir permanentemente apagando incendios. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Qué tan diferente sería esta situación si algunos de los refuerzos que la directiva buscó hubieran llegado antes? Eso es precisamente lo que la afición va a estar observando. Porque el partido contra Necaxa no será únicamente una prueba para Wiki. Será una prueba para todo Cruz Azul. Para los jugadores. Para la directiva. Para el proyecto. Y para una afición que después de celebrar un campeonato ahora está viendo a su equipo caer posiciones y necesita una reacción. Además, hay un detalle que hace este partido todavía más especial. Del otro lado estará Lorenzo Faravelli. Sí, un viejo conocido. Un jugador que dejó huella en Cruz Azul y que ahora estará defendiendo la camiseta del Necaxa. Y justamente Faravelli habló antes del partido y sorprendió defendiendo a Wiki. Pero, ¿por qué un exjugador de Cruz Azul salió públicamente a respaldar al entrenador cuando la presión está aumentando? Ahí hay una historia que merece ser analizada. ¿De verdad Lorenzo Faravelli tenía que salir a defender a Wiki cuando Cruz Azul está en crisis? Aquí hay algo que me parece interesante, porque Lorenzo Faravelli no tenía ninguna obligación de meterse en esta discusión. Él ahora juega para Necaxa. Su objetivo debería ser ganarle a Cruz Azul. De hecho, lo dijo prácticamente con todas sus letras, quiere que la máquina salga de esta situación, pero no precisamente este viernes. Y eso es fútbol. Una cosa es el cariño por un antiguo club y otra cosa es defender los colores que actualmente representas. Pero antes del partido, Faravelli habló con Fox Sports y dejó una declaración que seguramente muchos cementeros recibieron con cierta sorpresa. El argentino defendió a Joel Wiki. Y no lo hizo de manera tibia. Habló de él como una institución y recordó que lo conoce desde la etapa de Vicente Sánchez. Para Faravelli, Wiki es una persona que merece la oportunidad y que ha hecho un buen trabajo. Y aquí podemos debatir. Porque una cosa es que Wiki sea una buena persona, tenga historia dentro de Cruz Azul y sea una figura respetada por el entorno del club. Eso nadie debería discutirlo. Pero otra cosa es evaluar si actualmente está consiguiendo que el equipo juegue como debería. Ahí sí hay debate. Y el debate es completamente válido. Porque ser aficionado de Cruz Azul no significa defender absolutamente todo lo que haga el club.
Significa querer que el equipo esté bien. Si Wiki se equivoca, hay que decirlo. Si la directiva se equivoca, hay que decirlo. Si un jugador tiene un mal partido, hay que decirlo. Pero también hay que reconocer cuando las circunstancias complican el trabajo. Y eso es justamente lo que Faravelli parece estar señalando. El argentino habló de una etapa difícil que forma parte del proceso normal de un equipo profesional. Y hay una verdad ahí. Todos los clubes atraviesan momentos complicados. La diferencia está en cómo reaccionan. Porque Cruz Azul ya demostró que puede competir. El problema es que ahora necesita recuperar esa versión. Y Faravelli conoce perfectamente el vestidor cementero. Conoce a varios de los jugadores. Vivió momentos importantes dentro del club. Por eso sus palabras tienen un peso distinto. Además, hay un detalle que no podemos ignorar. Faravelli recordó lo emocionante que fue ver a Cruz Azul levantar el campeonato la temporada pasada. Dijo que habló con varios de sus antiguos compañeros después del título y que se alegró por ellos. Eso demuestra que la salida de un jugador no necesariamente elimina los vínculos. Pero ahora viene lo bueno. Porque el viernes, toda esa amistad queda a un lado durante 90 minutos. Faravelli quiere que Cruz Azul se recupere. Pero no contra Necaxa. Y aquí es donde la afición puede entrar en la conversación. Imagínate la escena. Cruz Azul viene golpeado. Necaxa tiene a Faravelli. El argentino conoce las virtudes y los defectos de muchos de los jugadores cementeros. Y enfrente tiene a un equipo que necesita desesperadamente 3 puntos. Eso puede ser una ventaja para Necaxa. Porque en fútbol, conocer al rival importa. Faravelli sabe cómo piensan algunos de sus antiguos compañeros. Sabe cómo reaccionan bajo presión. Sabe qué tipo de partido puede incomodarles. Y Cruz Azul tendrá que demostrar que puede superar precisamente eso. Ahora, tampoco nos vayamos al extremo. No porque Faravelli conozca a Cruz Azul significa que Necaxa ya tenga el partido ganado. Esto se juega en la cancha. Y la máquina tiene jugadores para competir. La cuestión es si aparecerán. Porque cuando un equipo está en crisis, siempre hay una figura que puede cambiar la historia. Un arquero que salva. Un central que gana todos los duelos. Un mediocampista que controla el partido. Un delantero que aparece cuando más se necesita. Cruz Azul necesita justamente eso. Necesita personalidad. Necesita carácter. Necesita dejar de jugar como un equipo que está esperando el siguiente golpe. Y aquí regreso a Wiki. Si el entrenador consigue que el equipo salga con intensidad, concentración y orden, quizá el panorama cambie rápidamente. Pero si Cruz Azul vuelve a cometer errores tempranos, entonces la presión crecerá todavía más. Y mientras todo esto sucede en la cancha, en las oficinas del club hay otra situación que podría cambiar el futuro de la plantilla. Porque mientras todos hablan de las bajas, apareció una negociación inesperada alrededor de Eric Lira. Y lo que intentó hacer el Mónaco con Heriberto Jurado puede generar muchísimo debate entre los cementeros. ¿Cruz Azul hizo bien en rechazar a Heriberto Jurado como parte de la operación por Eric Lira? Esta historia tiene algo que me encanta del mercado de fichajes. Parece sencilla al principio, pero cuando empiezas a revisar los detalles, descubres que había varias piezas moviéndose al mismo tiempo. Cruz Azul está negociando la posible salida de Eric Lira a las Mónaco. Hasta ahí, normal. Pero resulta que el Mónaco habría intentado incluir a Heriberto Jurado dentro de la operación. ¿Por qué? Porque Jurado pertenece al Cercle Brugge, club que forma parte del mismo grupo propietario del Mónaco. El empresario Dmitry Ribolovlev controla ambos proyectos. Entonces apareció la posibilidad de utilizar a Jurado como una pieza dentro de la negociación. Y aquí viene la decisión de Cruz Azul. La máquina habría rechazado esa propuesta. El club quiere dinero por Eric Lira. Y honestamente, yo entiendo perfectamente la postura. Porque si Cruz Azul considera que Eric Lira tiene un valor determinado en el mercado, entonces tiene derecho a exigir una operación económica que considere adecuada. No se trata simplemente de recibir un jugador porque sí. Estamos hablando de un futbolista importante para el proyecto. Un jugador que ha tenido protagonismo dentro del equipo y que además es considerado una pieza relevante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale Lira? Y más importante todavía, ¿qué necesita Cruz Azul si finalmente lo vende? Porque vender por vender no sirve. Si el dinero entra y después no se utiliza para reforzar la plantilla, entonces la afición tiene todo el derecho de reclamar. Pero hay otra parte de esta historia que también merece atención. Heriberto Jurado interesa al Cruz Azul desde antes. No es un nombre inventado de última hora simplemente porque apareció en una negociación con Mónaco. La máquina ya había mostrado interés. Y ahora el jugador mexicano se encuentra en una situación particular, porque también estaría siendo seguido por Pumas y América. Es decir, Cruz Azul no está solo.
Si realmente quiere a Jurado, tiene que moverse. Porque mientras el club analiza la operación, otros equipos pueden entrar con una propuesta. Y aquí aparece un escenario interesante. Supongamos que Cruz Azul vende a Lira por dinero. Después utiliza parte de ese dinero para fichar a Jurado. Eso sería una operación completamente diferente a aceptar al jugador como parte de un intercambio. Y quizá eso es precisamente lo que la directiva está buscando. Primero asegurar el valor económico de Lira. Después negociar a Jurado de manera independiente. Desde una perspectiva de club, tiene sentido. Porque así Cruz Azul no pierde capacidad de negociación. Pero ojo, tampoco podemos vender humo. Que Jurado haya sido ofrecido en una operación no significa que ya sea jugador de Cruz Azul. Tampoco significa que la negociación esté cerrada. Y mucho menos que vaya a llegar automáticamente. Hay interés. Hay antecedentes. Hay una situación de mercado que puede favorecer el regreso del futbolista a México. Pero falta lo más importante. El acuerdo. Y mientras la afición se emociona con la posibilidad de verlo vestido de celeste, yo pondría un poco de calma. Porque Cruz Azul necesita reforzar. Eso está clarísimo. Pero necesita reforzar bien. No se trata de acumular nombres. Se trata de encontrar jugadores que solucionen problemas. Y la máquina tiene varios. Necesita profundidad. Necesita opciones. Necesita cubrir las bajas. Necesita pensar en el presente y también en el futuro. Por eso Jurado puede resultar atractivo. Pero hay que evaluar qué rol tendría, cómo encajaría y qué costo tendría la operación. Ahora bien, hay algo que sí me parece importante reconocer. Si la información es correcta y Cruz Azul rechazó utilizar a Jurado simplemente para abaratar la salida de Lira, entonces la directiva está marcando una postura clara. Eric Lira tiene precio. Y si Mónaco quiere al jugador, tendrá que pagar. Eso es negociar. No regalar. No improvisar. No aceptar cualquier cosa por desesperación. Y después de tantos años de discusiones sobre la manera en que Cruz Azul gestiona sus salidas, es entendible que la afición quiera ver firmeza. Pero mientras esta negociación continúa, hay otro mexicano formado en Cruz Azul que está viviendo una carrera contra el reloj. Y ahí sí estamos hablando de una situación mucho más delicada. Porque Santiago Jiménez podría quedarse fuera durante meses si no encuentra una solución antes del cierre de mercado. ¿Cómo llegó Santiago Jiménez a una situación en la que podría pasar 6 meses sin jugar? Aquí la historia cambia completamente de tono. Porque Santiago Jiménez, aquel delantero que salió de las fuerzas básicas de Cruz Azul y que terminó dando el salto al fútbol europeo, ahora está viviendo una situación que ningún futbolista quiere experimentar. El mexicano está separado del primer equipo del Milan. Entrena aparte. Y el tiempo se está terminando. El Porto aparece como una de las opciones para sacarlo de esta situación, pero existe un problema. La ventana de transferencias en Portugal tiene como fecha límite el lunes, 31 de agosto. Es decir, el reloj está corriendo. Y cuando tienes a un futbolista fuera de la dinámica del primer equipo, cada día importa. Rubén Amorim explicó que el Milan no puede trabajar con un grupo demasiado grande y que algunos jugadores no formarán parte del plantel principal. Entre esos nombres aparece Santiago Jiménez. Ahora bien, aquí hay que ser muy cuidadosos. Una cosa es estar apartado del primer equipo y otra afirmar que el Milan simplemente quiere destruir la carrera del jugador. No. Esto forma parte de una decisión deportiva y administrativa relacionada con la plantilla. Pero las consecuencias para Jiménez sí pueden ser importantes. Porque un delantero necesita jugar. Necesita minutos. Necesita ritmo. Necesita confianza. Y pasar meses sin competir al máximo nivel puede afectar muchísimo. Por eso el Porto tiene prisa. Según la información presentada, el club portugués quiere mantener abierta la posibilidad de cerrar la operación hasta el lunes, 31 de agosto. Y eso convierte los próximos días en una auténtica carrera contra el reloj. Ahora imaginen la presión que debe existir. Santiago quiere una salida. El Porto quiere al jugador. El Milan necesita resolver su situación. Y el mercado tiene una fecha límite. Todos están esperando que alguna pieza se mueva. Y aquí quiero recordar algo importante para los aficionados de Cruz Azul. Santiago Jiménez no es solamente un exjugador. Es uno de los productos más importantes que ha generado recientemente la cantera cementera. Por eso cualquier situación relacionada con él genera interés entre la afición. Y claro que uno quiere verlo jugando. Porque talento tiene. Eso nunca estuvo en discusión. Pero en el fútbol de élite, el talento necesita continuidad. Y si realmente existe la posibilidad de que pase 6 meses sin disputar partidos, sería una situación muy complicada para su desarrollo. Por eso la opción del Porto resulta tan interesante. Portugal podría convertirse en el escenario perfecto para recuperar protagonismo.
Un delantero mexicano que necesita confianza, un club que está interesado y una ventana que está a punto de cerrarse. Parece una combinación lógica. Pero el mercado nunca es tan sencillo. Hay dinero. Hay contratos. Hay condiciones. Hay decisiones del club vendedor. Y hay tiempo. Mucho tiempo no queda. Así que ahora toca esperar. Y para los aficionados cementeros, también hay un mensaje importante. No conviertan cada rumor en una transferencia confirmada. Si Jiménez termina en Porto, habrá que analizar cómo llega, cuál será su rol y qué espera el club de él. Si no llega, habrá que entender qué ocurrió. Lo importante es que el jugador vuelva a competir. Porque México necesita a sus mejores futbolistas jugando. Y Santiago necesita recuperar esa sensación de ser importante dentro de un equipo. Pero mientras el futuro de Jiménez se define en Europa, en Cruz Azul también quedó una historia pendiente. Una historia que pudo haber cambiado completamente el mercado celeste. Porque hubo un momento en que César Chino Huerta estuvo muy cerca de convertirse en jugador de la máquina. Sí, muy cerca. Y cuando conozcas qué hizo Cruz Azul para intentar convencerlo, probablemente vas a entender por qué esta operación todavía genera conversación. ¿Qué tan cerca estuvo realmente César Chino Huerta de vestir la camiseta del Cruz Azul? Aquí hay una de esas historias que dejan a la afición pensando, ¿y si hubiera aceptado? Porque según lo revelado por Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul no solamente preguntó por César Huerta. La máquina habría presentado una propuesta y también habría hablado directamente con el jugador. Es decir, no fue simplemente un rumor de redes sociales. Hubo movimiento real. Hubo interés concreto. Y hubo conversaciones. Pero finalmente Huerta y su representante optaron por regresar a Pumas. Y aquí tenemos que respetar la decisión del futbolista. Cada jugador toma sus decisiones pensando en su carrera. Pero desde el punto de vista de Cruz Azul, la historia deja una pregunta muy clara. ¿Hizo falta convencerlo mejor? Porque la máquina necesitaba y sigue necesitando jugadores ofensivos. Especialmente después de las bajas que está sufriendo. Y Huerta era un futbolista que podía aportar desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar por fuera. Entonces, desde el punto de vista deportivo, es fácil entender por qué Cruz Azul intentó ficharlo. El problema es que el mercado no se gana simplemente haciendo una oferta. También hay que convencer al jugador. Y ahí Pumas terminó teniendo ventaja. Ahora bien, tampoco podemos caer en el error de decir que Cruz Azul perdió porque hizo todo mal. No sabemos todas las condiciones de la negociación. No sabemos qué proyecto le presentó cada club. No sabemos qué factores personales influyeron. Por eso hay que separar la información de la especulación. Lo que sí sabemos es que Cruz Azul intentó. Y no pudo. Y eso obliga a la directiva a seguir buscando. Porque la plantilla necesita alternativas. Y aquí aparece nuevamente Heriberto Jurado. El jugador mexicano que fue vinculado con Cruz Azul y que ahora también está en el radar de Pumas y América. ¿Ven la conexión? Cruz Azul buscó a Huerta. No logró cerrar. Ahora aparece Jurado. Mientras tanto, el club también analiza otras posiciones. Se habla de la posibilidad de incorporar un mediocampista, un lateral derecho o un jugador ofensivo. Y eso nos dice algo muy importante. La directiva sabe que la plantilla necesita ajustes. Especialmente después de todas estas bajas. Pero la ventana de transferencias no es eterna. Cada día que pasa reduce el margen de maniobra. Y si Cruz Azul pretende competir por los primeros lugares del torneo, no puede esperar hasta que la crisis sea irreversible para reaccionar. Porque la jornada 6 apenas está comenzando. Todavía queda muchísimo torneo. Eso es cierto. Pero los puntos que se pierden ahora también cuentan. Y 3 derrotas consecutivas ya dejaron claro que algo necesita cambiar. Quizá el cambio sea táctico. Quizá sea mental. Quizá sea recuperar jugadores. Quizá sea fichar. Probablemente sea una combinación de todo. Y ahí está el verdadero reto para la directiva y para Wiki. No se trata solamente de conseguir un nombre que haga ruido en redes sociales. Se trata de construir un equipo capaz de competir. Porque el Cruz Azul campeón no puede convertirse de repente en un equipo que solamente está sobreviviendo. La afición espera más. Y tiene derecho a exigir más. Pero también hay que tener paciencia. El torneo no está perdido. La temporada no está definida. Y una victoria contra Necaxa podría cambiar muchísimo el ambiente. Porque así funciona el fútbol mexicano. Un viernes estás en crisis. El domingo ganas. Y de repente todos dicen que el equipo volvió. Así de loco es este negocio. Pero si Cruz Azul pierde otra vez, entonces las preguntas serán mucho más fuertes. ¿Debe continuar Wiki? ¿La directiva debe acelerar los fichajes? ¿Hay que cambiar el sistema? ¿Quién debe asumir el liderazgo?
¿Y qué pasará finalmente con Eric Lira? Porque esa última pregunta puede terminar afectando todo lo demás. Cruz Azul necesita dinero si Lira sale. Necesita reforzarse. Necesita profundidad. Y tiene que hacerlo sin regalar jugadores ni tomar decisiones desesperadas. Por eso, cementeros, ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Hizo bien Cruz Azul en rechazar a Heriberto Jurado dentro de la operación por Eric Lira y exigir dinero? ¿Creen que Jurado debe llegar sí o sí? ¿Wiki merece continuar al frente pese a las 3 derrotas consecutivas? ¿Y qué harían ustedes con la situación de Santiago Jiménez? Porque mientras la máquina busca levantarse en la Liga MX, el mercado sigue moviéndose y cada decisión puede cambiar el rumbo de la temporada. Y ojo, porque si Eric Lira termina saliendo, si llega un refuerzo y si Cruz Azul recupera algunas de sus piezas lesionadas, este equipo podría verse completamente diferente en las próximas semanas. Pero primero hay que sobrevivir al Necaxa. Y ahí está la verdadera prueba. Porque hablar es fácil. Prometer es fácil. El mercado también genera ilusión. Pero cuando ruede el balón, Cruz Azul tendrá que demostrarlo en la cancha. Y después de 3 derrotas consecutivas, ya no hay mucho espacio para excusas. La máquina necesita reaccionar.